Tiempo y espacio, realidades alteradas, el multiverso reacciona al multiverso. Capítulo 8. Un gato malo, Daxter/Dexter. Cualquier imagen, video, música o cualquier otra cosa no me pertenece, solo el fanfic es de mi autoría. Créditos a sus respectivos creadores. Todo el mundo estaría tratando de calmarse, ver lo que hizo Draktal los Altero. Esperaban que esto fuera algo más tranquilo, tal vez un gato que fuera muy difícil de domesticar o que le encantara hacer travesuras. Universo, Ked//periodo, después de es un cohete viejo/ubicación, casa de los Burtonburger. Coop, ahora todos sabrán quién eres en realidad, señor gato. Diría con gran satisfacción el hijo mayor de los Burtonburger. ¿Qué gato más malo que el señor gato? Oh, la cara de todos cuando se enteren de lo que es en realidad. Señor gato, miau. Diría con un tono de preocupación. Si revelaban su identidad, su misión estaría comprometida y no podría regresar a su planeta. Le habían dicho que no dejara que su identidad fuera descubierta. Millie, oye, Cobb, deja de hablar con el señor gato, que ya está empezando. Diría mientras llevaba un tazón lleno de palomitas para comer con su padre. Cobb, voy, Millie. Antes de irse, le daría una seña al señor gato, te estoy vigilando. Dentro de la pantalla. Se podría ver a Draktal caminando en lo que parecía ser un centro comercial, entre el gentiñal de personas encontraría una banca vacía y se sentaría en ella. Drak, bueno, la cosa es esta. Cuando nacemos no tenemos nada. Mientras crecemos, nos formamos a base de las cosas de nuestro alrededor, el amor que nos dan y las enseñanzas que nos enseñan. Pero ¿qué pasa cuando esto nos es arrebatado? Algunos se hunden en la tristeza, otros en cambio buscan salidas fáciles para evitar el dolor, otros se hunden en lo más profundo de su ser y solo dejan un cascarón lleno de odio. Veremos cómo un gato termina envuelto en esto. Fuera de la pantalla. Al principio, todos escucharían atentamente las palabras de Draktal. Tenía razón, todos son lo que son ahora por todo lo que han recibido, el amor de sus padres, sus enseñanzas. Pero al escuchar sobre qué pasaría si lo perdieran, eso dejó a más de uno pensativo, ¿cómo hubiera sido su vida sin el amor de sus padres, sin las enseñanzas que los ayudarían en la vida? ¿Cómo habrían terminado? Dentro de la pantalla. Nuestra historia comienza en Brooklyn, en un refugio de animales, donde una señora llamada Cassandra, no se sabe cómo se llama en realidad, llegaría, ya que había visto un anuncio que promocionaba adoptarlos. Cassandra, oh, ¿cómo alguien podría abandonar estas preciosuras? Sobre todo ese, justo ese en el medio. Así se mostraría una caja con 5 gatitos, todos pequeños y esponjosos. Cassandra, ¿cómo se llama? Trabajadora, oh, ese se llama Dexter. Así, la escena se acercaría mucho a Dexter, un gatito con un color de pelo inusual, azul. Cassandra quedaría completamente enamorada de él y no lo pensaría más, lo adoptaría. Fuera de la pantalla. Al comenzar y ver a una señora, muchos se confundirían, pero al ver que estaba adoptando, muchos se sintieron bien por ella. Al ver a los gatitos, el corazón de las damas se derritió, más aún al ver al que le faltaba un ojo. Al ver al que ella adoptó, muchos se sorprendieron, un gato azul, eso no se ve todos los días. Al oír el nombre, cierta amante de la naturaleza se emocionó. Universo, DC Super Hero Girls 2019/periodo, después de clases/ubicación, casa de Jessica Cruz. Jessica Cruz, oh, Dexter, eras tan adorable de pequeño, aunque me pregunto cómo fue que terminaste aquí en Metrópolis. Dexter no haría ningún ruido, simplemente se quedaría observando la pantalla con un semblante triste, lo cual fue notado por Jess. Tal vez ver a su antigua dueña le trajo memorias malas, pero ¿cómo era posible que algo malo le pasara? La señora parecía una muy buena persona. Ubicación, base de las Super Hero Girls. Barbara Gordon, ¿ese no es el gato de Jess? Diana Prince, sí, es ese. Diría recordando cómo este la llenó de pelos y provocó que sus alergias se dispararan. Karen Biche,
entonces veremos cómo se volvió un gato tan gruñón. Dentro de la pantalla. Cassandra, bienvenido a casa Dexter. Así se mostraría cómo Cassandra llevaría a Dexter a su apartamento. Cassandra, buen gatito. Dirá de forma maternal mientras acariciaba a Dexter mientras comía. Los días pasaban hasta hacerse semanas y luego meses. Cassandra alimentaría y jugaría con Dexter mientras crecía poco a poco hasta ser un gato adulto, pero eso no le impedía seguir jugando como un gatito. Cassandra, o Dexter. Diría con ternura al ver cómo él se enredaba al jugar con Lana. Cassandra, tal vez ya sea grande, pero creo que la Lana todavía te gana esta ronda. Diría mientras lo agarraba y lo desenredaba. Cassandra, sabes Dexter, antes este lugar era muy solitario pero tú. Diría mientras comenzaba a soltar un par de lágrimas. Cassandra, tú eres un buen gatito Dexter y haces que mi vida sea mejor gatito tonto, y sé que si pudieras hablar me dirías lo mismo. Diría mientras lo veía. Dexter decidiría acercarse a la cara de su dueña y comenzaría a pasar su cara contra la de ella y le ronronearía. Cassandra, Dexter eres un buen gato. Diría mientras lo agarraba y se dirigía a su cama para dormir. Fuera de la pantalla. Al ver la nueva vida de Dexter, muchos se alegraron de que una señora tan buena lo hubiera adoptado. Mientras veían cómo poco a poco el gatito crecía, muchos se rieron de la forma tan infantil en que jugaba. No entendían ahora por qué Dractal decía que era un mal gato. Universo, DC Super Hero Girls, 2019, /periodo, después de clases /ubicación, casa de Jessica Cruz. Jessica Cruz, Dexter sal por favor. Diría llamándolo. Después de ver cómo Cassandra lo llevaba a la cama, Dexter se había puesto loco, corría por todos lados y, en un momento, se metió debajo del sillón. Jessica no entendía qué le pasaba a Dexter, nunca lo había visto actuar así y temía que se hubiera lastimado por su correteada. Dexter, que se encontraba metido en el fondo del sillón, trataba de escapar de su pantalla. No importaba cuánto corriera ni dónde se metiera, esta no lo dejaba. No quería ver lo que seguía. Él sabía lo que seguía y no quería recordarlo, no de nuevo, no otra vez. Dentro de la pantalla. Como cualquier otra noche, Dexter dormía al lado de su humana, disfrutando del calor que había en el cuarto, hasta que de repente algo de luz comenzaría a darle en la cara. Mientras Dexter se despertaba, vería como una figura masculina entraba al cuarto y, con paso lento, avanzaba hacia la mesa de noche de Cassandra para tomar sus aretes de oro. Dexter, pensando que el desconocido quería hacerle daño a su dueña, comenzaría a sisear esperando asustarlo. Ladrón, cállate, estúpido gato. Diría moviendo su mano, tratando de espantarlo. Determinado a defender a su dueña, Dexter se lanzaría a arañar al tipo. El ladrón, por el repentino dolor, terminaría golpeando la mesa y se alejaría de la cama tratando de quitarse al gato. Gracias a todo el ruido, Cassandra se despertaría. Cassandra, MMPH. Dexter. Dexter, eres tú él. Oh. Ayuda, alguien ayuda. Al ver la situación, Cassandra trataría de correr y gritaría lo más fuerte que podía por ayuda, esperando que alguno de sus vecinos la oyera, pero nadie, ningún vecino, llegaría y el ladrón terminaría arrebatando la vida de Cassandra. Fuera de la pantalla. Ante la escena, más de una persona se quedaría quieta o se taparía la boca, porque las peores tragedias siempre le pasaban a la gente buena. Mientras algunas deseaban que los policías atraparan a ese ladrón, otros rezaban por el alma de Cassandra, y los amantes de los animales solo pedían que Dexter estuviera bien, pero... Universo, DC Super Hero Girls 2019 /periodo, después de clases /ubicación, casa de Jessica Cruz. Jessica Cruz, oh, Dios. Dexter. Diría llevándose las manos a la boca al ver lo que le había pasado a Cassandra. Ahora entendía por qué era gruñón. Jessica se sentaría por la conmoción y trataría de llamar a Dexter para que saliera. Pero este no salía. Dexter se había vuelto una bolita y trataba de pensar en cualquier otra cosa,
pero la rabia de volver a ver al mismo tipo que mató a su primera dueña lo estaba volviendo loco y furioso. De repente, Jessica oiría un par de golpes y vería que el cajón de la encimera de su cocina comenzaba poco a poco a abrirse. De repente, el anillo rojo de Dexter se elevaría y saldría disparado hacia debajo del sofá y, con un estallido rojo, Jessica vería a Dexter transformado en Daxter. Dexter, abriendo la boca, escupiría una gran cantidad de lava hacia la puerta de la casa y, con esta abierta, saldría volando velozmente. Jessica Cruz, ¡ay, demonios!, diría rápidamente, poniéndose su traje de linterna verde y saliendo volando detrás de su gato. Dentro de la pantalla. Las horas pasarían y, al final, un vecino llamaría a las autoridades. Al llegar, acordonarían el departamento. Dexter, siendo sacado del lugar, solo podría ver a 2 oficiales custodiando la puerta mientras hablaban. Policía 1, pero qué desastre. Policía 2, sí, parece un allanamiento que salió mal. Será mejor llamar a los forenses de una vez. Justo en ese momento, el policía 2 notó a Dexter observándolos y le diría a su compañero que sacara al gato porque podría contaminar la escena del crimen. El policía 1, sin querer perder tiempo, sacaría a patadas a Dexter del complejo de apartamentos. El pobre Dexter, sin saber qué hacer, solo podría vagar por las calles sin rumbo fijo. Toda su vida había sido un gato doméstico y no tenía ni idea de cómo sobrevivir en las calles de Brooklyn. Al final, caminaría por horas hasta que estaría por anochecer. Sin ningún lugar donde quedarse, buscaría donde dormir y vería un par de cartones tirados al lado de un bote de basura, usándolos para tratar de protegerse del frío. Pero las desgracias de Dexter continuarían. Rápidamente, 2 chicos que pasaban verían al gato y, sin nada mejor que hacer, decidirían divertirse con él. Chico 1, oye, gato, ¿qué haces ahí escondido? Dexter solo miraría al que le había hablado, sin darse cuenta de que el otro se acercaba sigilosamente hacia él. Antes de poder reaccionar, sería agarrado del cuello y metido a la fuerza en una bolsa de basura. Desesperado, se movería de un lado a otro y sisearía como loco. Ante esto, los 2 chicos solo pensarían que el gato estaba fuera de control. Después de varios minutos, llegarían al puente de Brooklyn y el que tenía la bolsa la sostendría, listo para lanzarla a las frías aguas debajo de ellos. Chico 1, jajaja, oye, ¿tú qué crees? ¿Morirá cuando toque el agua o se hundirá hasta el fondo? Chico 2, ¿y qué importa? Bon voyage. Y sin ninguna pizca de remordimiento, lanzarían la bolsa al agua. Mientras caía, Dexter solo pudo sentir una cosa, ira. Ira hacia el ladrón por quitarle a su dueña. Ira hacia los policías que lo sacaron a patadas de su casa. Ira hacia esos chicos. Y toda esa ira acumulada llamaría a alguien, o mejor dicho, a algo. Fuera de la pantalla. Al ver lo que le ocurrió a su dueña, muchos bajarían la cabeza en tristeza, pero esa tristeza sería reemplazada rápidamente por indignación al ver cómo los oficiales sacaban a patadas a Dexter. El enojo crecería aún más al observar cómo los chicos lo metían en una bolsa y lo lanzaban desde un puente. Sin embargo, todo ese enojo y tristeza se transformarían en confusión al ver lo que parecía ser un cometa rojo dirigiéndose hacia él. Dentro de la pantalla. Drac, oh, cierto, olvidé mencionar que este universo tiene algo muy especial. Verán, en el espacio existen organizaciones, algunas buenas y otras malas. Estas usan el espectro emocional como su poder y son conocidas como cuerpos de linternas, cada una de un color distinto. Por ejemplo, la verde usa la voluntad como poder y actúa como una especie de guardiana espacial, la amarilla usa el miedo y actúa como agente del caos para expandirlo por todo el universo. Pero lo que nos interesa es el siguiente cuerpo. Mientras Dexter caía, el cometa se acercaría a él y se revelaría como un anillo rojo que comenzaría a hablarle. Anillo rojo. Dexter de la Tierra, tienes una gran ira en tu corazón. Rápidamente, el anillo entraría en la bolsa y se encajaría en su cola. Dexter sentiría como toda su ira se incrementaba y estallaría en una explosión de luz roja. Los chicos, que seguían en el puente, se alejarían de la barandilla y mirarían aterrados lo que tenían enfrente. Dexter, no,
Darkstar. Anillo rojo. Tú perteneces al cuerpo de linternas rojas. Ahora, con poder y sin nadie que pudiera detenerlo, Darkstar se lanzaría contra los chicos y acabaría con ellos en un ataque impulsado por su furia. Horas más tarde, Darkstar dormiría cerca de la entrada de un subterráneo encima de los huesos de los chicos. Mientras ronroneaba, solo podía recordar su vida con Cassandra, los momentos en que ella se abría con él, cómo le decía que hacía su vida mejor y cómo deseaba que pudiera hablar. Darkstar se quedaría pensando en ese último comentario y, de repente, el anillo comenzaría a brillar y le daría voz a sus pensamientos. Darkstar. Yo encontrar a quien herirte. Yo matar. Yo buen gatito. Fuera de la pantalla. Al oír la explicación de Draktal sobre los cuerpos de linternas, muchos quedarían sorprendidos al saber que una de esas organizaciones iba a reclutar a Dexter. Pero, al momento de ver la transformación, la expresión de todos cambiaría a miedo al ver cómo el pequeño gatito azul se convertía en una amenaza imparable. Muchos taparían los oídos y los ojos de los más pequeños ante la escena de Dexter atacando a los chicos, y al oír cómo planeaba matar al asaltante, muchos villanos y ladrones comunes solo pudieron pensar que ese sujeto debía estar, en esos momentos, rezando para que Dexter no lo encontrara. Universo, DC Super Hero Girls 2019/periodo, después de clases /ubicación, cielos de Metrópolis. Jessica Cruz, Dexter, por favor, cálmate. Hablemos, ¿qué tal? Rápidamente, ya sé que esquivaría una gran cantidad de lava escupida por Darkstar. Darkstar, no hay nada de qué hablar, Jessica. No me importa lo que me intentes decir, no va a cambiar nada. Darkstar se lanzaría contra Jessica envuelto en fuego. Ella esquivaría el ataque, pero él terminaría estrellándose contra un edificio. Al darse cuenta de que varios escombros comenzaban a caer hacia la calle donde había civiles, Jessica crearía varios constructos de cubetas para atraparlos. Sin embargo, antes de que pudiera bajar al piso con los cubos, sería lanzada contra varios edificios por un Darkstar completamente loco de ira. Con el cuerpo adolorido, Jessica se recompondría y se lanzaría hacia Darkstar con un constructo de transporte, logrando atraparlo. Jessica Cruz, basta, Dexter. Cassandra no querría que actuaras así. Al oír el nombre, Darkstar explotaría en una bola de fuego, haciendo que el constructo de Jessica comenzara a fracturarse. Rápidamente, Jessica crearía un par de guantes de cocina para intentar mantenerlo unido. Darkstar, no digas su nombre. Tú no la conocías. No sabes qué quería ella. Jessica Cruz, ¿y tú crees que ella quería que te convirtieras en esto? Darkstar, pero ella ya no está. Ya no está. Ya no. Ya no. El brillo rojo que envolvía a Darkstar comenzó a parpadear, como una vela ahogada por la brisa de la tarde. Las lágrimas, largamente contenidas por una ira que servía de escudo, finalmente brotaron con la fuerza de una presa rota. No eran sollozos silenciosos, sino gemidos desgarradores de un animal que había perdido todo, un lamento puro y absoluto que se mezclaba con los jadeos agotados de la batalla. Se destransformó y volvió a ser simplemente un gato que lo perdió todo, y se dejó vencer por el dolor. Jessica, con el corazón encogido, disolvió su constructo y sostuvo a Dexter en sus brazos. Ya no había enemigos que contener, solo un pobre animal destrozado emocionalmente. Sin emitir ningún sonido que pudiera asustarlo, simplemente comenzó a acariciarlo lentamente desde la cabeza hasta la base de su cola. Darkstar se tensó al primer contacto de la mano de Jessica en su cabeza, un instinto de supervivencia casi extinto, pero la calidez de Jessica no era una amenaza. Era un bálsamo. Poco a poco, su cuerpo dejó de resistir y se relajó, permitiendo ser consolado. Él enterró su húmedo hocico en la tela de su uniforme y sus sollozos se volvieron más suaves. Jessica no dijo nada al principio. No parecía haber nada que decir. Pero entonces comprendió que sí había algo muy importante. Jessica Cruz, en un susurro casi inaudible, Dexter, eres un buen gatito. Las chicas que habían llegado por la destrucción de Darkstar se quedaron al margen, protegiendo a los civiles y evitando que los escombros dañaran negocios o vehículos.
Hacía rato, desde un edificio cercano, el resto de las Super Hero Girls observaba toda la interacción entre Darkstar y Jessica, y en ese momento, la mayoría de ellas lloraba conmovida por la escena, excepto Kara. Dentro de la pantalla, Draktal, que estaba comenzando a prender un cigarro, sacó un montón de documentos de su chaleco y se los pasó a alguien que no se lograba ver a su lado en la banca. El desconocido se iría no sin antes dejarle un maletín. Drak, bien, el siguiente universo que veremos no es de mi agrado, pero al mal paso, darle prisa. Así que... nosotros somos tu mente, ¿cómo puedes escapar de ti mismo? Tiempo antes de la reacción, 6 horas. Fuera de la pantalla. Al ver lo que parecía una entrega de información, muchos se preguntarían de qué se trataba, aunque los más atentos recordarían el negocio de Draktal. Sin embargo, al comenzar a oír lo que decía sobre el universo, la duda se instaló en todos. ¿Qué tipo de universo estarían a punto de ver si el propio Draktal afirmaba que no era de su agrado? Fin del capítulo.